Estamos viendo la cinemática. La cinemática estudia todo el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que generan este movimiento. ¿Sí? Partícula es, ya ilustramos lo que junto a un sistema de coordenadas nos permite determinar la ubicación de otro punto móvil. Sistema de referencia puede ser una partícula, un punto, ya lo explicamos bien. Ahora sí, vector desplazamiento. ¿Qué es esto del vector desplazamiento? Bueno, nos dice que es la variación que experimenta el vector posición de una partícula en un cierto intervalo de tiempo. Entonces, miren, esta es la posición inicial, esta es la posición final. Entonces, si me desplazo, su palabra mismo lo dice, desde la posición inicial a la posición final, esto se conoce como desplazamiento delta R, que es la variación. Delta R es igual a posición final menos posición inicial. Sí, aquí nos dice que la posición es igual a la posición inicial más el desplazamiento, es la ecuación que representa el objetivo de estudio de la cinemática. Poder entender cuál es la posición de una partícula en cualquier instante, para lo cual es necesario conocer de dónde partió y cuál es su desplazamiento. Bien, las unidades de desplazamiento son centímetros, metros, kilómetros, etcétera. Pero voy a explicarlo porque yo ya me conozco. Ustedes en la teoría de los libros no los entienden bien. ¿Dónde está el OneNote? Vamos a ver acá. Entonces, ahora sí. Estábamos hablando sobre el vector posición y el de vector desplazamiento. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien, entonces, aquí tenemos nuestro sistema de referencia Y, X, lo dije. Entonces, una partícula, un móvil se está moviendo por aquí. ¿Ya? Entonces, yo quiero determinar, yo estoy aquí observando y quiero la posición de esta partícula. ¿Sí? Primero está ubicada aquí y luego está ubicada acá. ¿Sí? Entonces, lo primero que yo quiero analizar es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Esto de aquí es el vector posición inicial. Ah, no, muy grueso. Vamos a cambiarle el nombre. Lo que tengo de aquí a acá es el vector posición inicial. ¿Sí? Le vamos a llamar posición inicial. Y lo que tengo acá es la posición final, que le vamos a llamar posición final o simplemente R nomás, pero yo le voy a poner posición final. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que esta partícula empezó a moverse por aquí, ¿no? Todo por aquí, luego por aquí, luego por aquí, luego por aquí, ¿sí? Y hasta que llegó acá y bueno, continúa su camino. Eso es lo que está haciendo, como una partícula que se está moviendo. Yo quiero en el punto acá la quiero yo a la partícula. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el punto A y aquí tenemos el punto B. Lo que hizo esta partícula es desplazarse desde aquí hasta acá. Y a esto le llamamos desplazamiento. ¿Sí? Que matemáticamente la vamos a describir como el desplazamiento va a ser igual a la posición final. Vamos a hacerle bonito con otro color. Ya. Entonces podemos decir que el desplazamiento, que es delta R, es igual a la posición final, ¿sí? Menos la posición inicial. Entonces, miren que era importante estudiar el vector posición. Ahora, ¿cómo se llegó a determinar esta ecuación matemática? Esto se llegó a determinar de la siguiente manera. Por suma de vectores que nosotros hicimos, si yo sumo este vector por el método del polígono, ¿qué me da? Que R inicial, ¿sí?
más este otro vector que está acá por el método del polígono es delta R. Es igual a ¿qué? A el vector resultante R final. Entonces podemos decir que la posición final de una partícula va a estar dada por la posición inicial más el desplazamiento que realice esta partícula. Y si nosotros de aquí, de esta ecuación que está aquí, despejamos el desplazamiento, esto que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Entonces obtenemos que el desplazamiento es posición final menos posición inicial, pero en sí es la suma de vectores. Esto ya está explicado de mejor manera, ¿no? Esto se conoce como desplazamiento. Y esto de aquí se conoce como posición final. O vector posición final, podemos llamarle. Vector posición final. Listo. Y el R sub 0, que lo vamos a poner por acá, se llama posición inicial. Posición inicial. Y este R sub F es posición final, que está en esta fórmula. Bueno, ya hemos explicado, entonces vamos a seguir continuando con el texto. Ya, ahora, ¿qué es reposo? Dice, una partícula está en reposo durante cierto intervalo de tiempo cuando su posición permanece constante dentro de un mismo sistema de referencia. Movimiento es cuando esta partícula cambia su vector posición con respecto a un sistema de referencia. Y trayectoria es la línea que resulta de unir las diferentes posiciones que ocupa una partícula al moverse de un lugar a otro. Igual esto vamos a hacerlo acá gráficamente para que se entienda. Distancia recorrida y ya, con eso podríamos hacer ejercicios. Vamos a explicar esto. A ver. Ya. Entonces vamos a suponer que tenemos una partícula que está recorriendo algo así. ¿Ya? Sí, bueno, hagámosla mejor. Por aquí, así, así. Ya. La trayectoria. Usted está ubicado aquí. Usted está como observador aquí. Entonces, tenemos un móvil que está acá. Un poquito más gruesito, puede ser este tamaño. A ver, ¿no? Estos exageran también, demasiado grueso o demasiado fino. Vamos a hacerle el modo de la pluma. A dibujar grosor. ¿Qué tamaño está? Vamos a hacerle aquí, ¿ya? Aceptar. Ok, ahí sí. Entonces, miren, tenemos aquí esta parte, este puntito y aún así está muy pequeña. No me molesta. Ahí. Y luego queremos detectarla aquí en este ángulo, ¿ya? Entonces, si yo observo, estoy observando que lo siguiente. Que tengo una partícula ahí ubicada. Y bueno, vamos por acá. Entonces vamos a ilustrar. ¿Qué es movimiento? Si digamos aquí tengo, esto es una moto que está aquí. ¿Sí? Una moto. Entonces tengo el vector posición de la moto. Y estoy observando y empieza a contar el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 segundos. Pero la moto sigue ahí mismo. Entonces decimos que ese cuerpo está en reposo porque su posición no ha cambiado. ¿Con respecto a quién? Con respecto a mí. Porque por acá puede estar
otro sistema de referencia. ¿Sí? O resulta que usted va dentro de un tren. Entonces aquí hay una lámpara y usted está sentado aquí. ¿Sí? Entonces, con respecto a mí, la lámpara se está moviendo, porque el tren va en esta dirección. Pero con respecto a usted, la lámpara no se está moviendo. Entonces, es con respecto a quién se mueve la cosa. Entonces, yo digo, con respecto a mí, la moto no se ha movido. Entonces, está en reposo. Por ejemplo, con respecto a nosotros, la Tierra no se mueve. Pero con respecto a la Luna y el Sol, la Tierra se está moviendo. Entonces, es con respecto a quién usted tome. Por eso hablábamos de vector posición relativa. ¿Si se acuerdan o no se acuerdan de eso? Si están ahí. Sí. Sí, profe. Ya. Muy bien, entonces es con respecto, ¿no es cierto?, a la Tierra. Perdón, a un sistema de referencia. Pero ¿qué pasa si empieza a contar unos segundos usted? Y miren, empieza. 1, 2, 3, 4 y 5. Resulta que pasaron 5 segundos y miren ahora dónde está la partícula. La partícula está acá, la posición final de la moto. Esta sería la posición inicial de la moto. ¿Qué pasó? Cambió de posición. ¿Quién? La moto. Por lo tanto, como hay un cambio del vector posición, hay movimiento. ¿Con respecto a quién? A este sistema de referencia, XY, o que en mi caso soy yo el que estoy aquí observando. Yo estoy parado aquí observando. ¿Sí? Con respecto a mí es el sistema de referencia. Entonces, ¿está claro lo que es movimiento? Cuando el vector posición permanece constante en un intervalo de tiempo, hay reposo. Pero cuando este vector posición cambia, entonces decimos que hay un movimiento. Reposo y movimiento. Así es como se define el movimiento y reposo. Ahora, usted le pregunta a un niño, a un estudiante, dime, ¿qué es reposo? Reposo es cuando usted está en reposo y no se mueve, le dice. ¿Y cuándo es movimiento? Movimiento es cuando tú te mueves, cuando tú te vas a un lado, le dice. Ah, chévere. Esas son definiciones muy, ¿cómo lo diría? Muy débiles todavía, Muy simple. muy simples, muy raquíticas, les digo yo. ¿Ya? Pero ya ustedes a su edad deben de definir científicamente qué es el movimiento. Sí, porque resulta que los grandes adelantos científicos de Albert Einstein están relacionados con la velocidad, con lo que te mueve un objeto. Y ahí entra la ley de la relatividad, los campos unificados, que algún rato vamos a ver un poquito de física cuántica. Para tratar, no van a entender nada, pero por lo menos tener una noción de lo que trata. Bueno, entonces ya sabemos qué es reposo y qué es movimiento. Ahora, si nosotros vemos lo siguiente, a ver, sacar otra partícula, unas dos nomás, ¿sí? Por aquí y por aquí. Basta. Entonces, miren ya un poquito mejor, ahí ustedes están viendo que la partícula tiene distintas posiciones. Miren, aquí tiene otra posición, es el pequeñito, ¿sí? Aquí tiene otra posición. Mientras va pasando el tiempo, va cambiando de posición. ¿Sí? Miren, estuvo aquí, luego ya está ahorita por acá, tiene otra posición, otra posición. Y automáticamente también se generan distintos desplazamientos. Miren, un desplazamiento 1. No sé si está bien o le pongo con rojo mejor. Lo hago finito para que no... ¡Ave María! Se me fue todo. Ya hice. Entonces, miren, tenemos aquí, de aquí a acá, un desplazamiento.
Ahora, de aquí a acá ocupa otro desplazamiento. De aquí a acá hay otro desplazamiento. Y de aquí a acá tenemos otro desplazamiento. Finalmente tenemos este desplazamiento. ¿Sí? Que es el que estamos nosotros viendo desde el punto, llamémosle el punto A hasta el punto B. El desplazamiento de la moto. ¿Sí? Bueno, entonces esto hay que tener bien claro qué es lo que me está diciendo. Si yo varío, miren, de aquí a aquí varío, de aquí a acá varío, de aquí a acá varío. Esa variación de posición se llama desplazamiento, que ya lo dijimos acá. Variación de posición es desplazamiento. Desplazamiento, ya. Pero ¿qué está pasando? Estas posiciones describen distintos puntos, vean. Y si yo los uno, digamos que los uniera rústicamente, lo máximo que me hubiese dado es algo así. Vamos a poner la ojo de buen cubero por aquí así, por aquí así, por aquí así, por aquí así, por aquí así. Lo más factible es unir en línea recta. Vean, más o menos me va quedando este tipo. Pero mientras yo siga ocupando más trayectorias, cada vez se va haciendo más y más la definición de una curva. ¿Sí? Cada vez yo le puedo poner aquí otro, y se me unen infinitas posiciones, infinitas variaciones. Entonces, a eso nosotros le conocemos como, a esta curvita que está aquí, que ocupa las distintas posiciones, se llama trayectoria. Entonces el movimiento, trayectoria. El movimiento está clasificado de acuerdo a la trayectoria. Entonces, si yo tengo aquí que parte de aquí y se mueve en línea recta, esta trayectoria nos dice que el movimiento es rectilíneo uniforme. Ya. Y si cambia la velocidad, después vamos a ver aceleración y velocidad. Pero resulta que también el movimiento puede ser de esta manera. Estamos aquí y resulta que usted hace este tipo de movimiento. Sí, entonces hagamos esto. Solo es para una pequeña explicación. Sí, y miren, tenemos aquí una partícula que está girando. En GeoGebra podemos hacer esto. Y la partícula está girando. Entonces es un movimiento circular, porque su trayectoria es una circunferencia. Ya. Entonces vamos entendiendo lo que es de acuerdo a esto. Primero, ¿qué es reposo? ¿Qué es movimiento? ¿Qué es trayectoria? Lo que describe el cambio de posiciones. Pero en este cambio de posición en línea recta no pasa nada. No hay cambio de posición en línea recta. ¿Sí? Sigue, no hay cambio de posición, sigue en el mismo sentido, solo que se agranda nomás. Bien, entonces, con esto ya en mente, vamos a seguir nosotros definiendo los otros conceptos que nos faltan, que es la distancia. Bueno, vamos a ver qué es la distancia. La distancia es, en cambio, la medida de toda la longitud, ¿sí? Toda la longitud de la trayectoria. Sí, es la medida de la longitud de la trayectoria. A eso le llamamos nosotros distancia. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo rapidito. Aquí no, este marcador está muy... Se lo pongo más pequeño. Por ejemplo, tenemos algo así. Y nosotros queremos esto. Listo. Entonces, usted partió de aquí. Del punto A, que está aquí. ¿Sí? Usted partió de aquí. Esa es su posición inicial. Ahora partió de aquí de la ciudad A y está llegando aquí. Vamos a ponerle a esta ciudad B.
Aquí está la ciudad B. Es la carretera, ¿no? Es una carretera. Listo. Entonces, lo que usted se desplazó es desde A hacia B. Usted se desplazó de A hacia B. Ya. Pero su distancia, ¿qué es la distancia? La distancia que usted recorrió es todo este caminito que estoy subrayando ahorita. Todo esto es la distancia que usted recorrió. Entonces, la distancia es la medida de la trayectoria. Y el desplazamiento es otra cosa, pues el desplazamiento es lo que tiene que ver con el cambio de posición inicial. Perdón, que no le pongamos aquí para que no se confundan. Ya, entonces tiene que ver con el vector posición inicial. Vamos a ponerle por aquí así con blanco. Sí, bueno, posición inicial, que es este vector, y este de aquí, posición final. Entonces, y lo que está describiendo esta curva amarilla es la trayectoria. Entonces, está comprendido lo que es movimiento, lo que es reposo, lo que es vector posición, lo que es desplazamiento, lo que es distancia y trayectoria. ¿Ah? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Con un ejercicio queda más claro. Claro que con un ejercicio va a quedar pepa. Bueno, Dice, ¿el azul cuál era? ¿qué dice arriba? ¿Distancia? Ajá, Ah, ya le dicen gracias. ya. Ahora, nosotros sacar esa distancia de esa curva, eso solo lo hacemos con cálculo diferencial integral. Así que lo que vamos a sacar son distancias de líneas rectas nomás. ¿Sí? No podemos sacar de curvas todavía, porque eso se hace con ecuaciones diferenciales e integrales para hallar la longitud de esto. ¿Sí? Algún rato les enseño a hallar longitudes de curvas, pero eso en tercer semestre por ahí ha de ser. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Está claro, me voy a inventar uno. A ver, déjenme ver hasta dónde hemos avanzado. Sí, está bien. Vamos a hacer un ejemplo. Me lo voy a inventar. A ver, dice, para ir de una ciudad, no, para ir de, ¿cómo le ponemos? De una onda de radio. ¿De qué? ¿Qué es que quieres calcular? Podemos de una onda de radio. ¿No se puede? Y vos sí sabrás lo que es frecuencia. Ah, no, mejor entonces mejor no. Tienes que ir haciendo de acuerdo a lo que vas conociendo. Claro que se puede, la longitud de onda, pero eso se ve en electrónica. Longitud de onda, amplitud, longitud. ¿Sí? Primero hay que saber bien física para comprender eso otro. Bueno, entonces dice para ir de un lugar a otro en una ciudad, un auto recorre primero. Vamos a poner por aquí. Ay, es que esta tienen, no es el teclado, sí les dije, no, la mandé a 3 de Estados Unidos, pues más rara la desgraciada. Tengo que estarle adivinando los símbolos. A ver, no, este no es, ya. Primero,
pongámosle 120 kilómetros, no muchísimo, pues en la ciudad apenas serían 3 kilómetros, punto y coma, pongámosle, a ver, 3 kilómetros noreste, noreste, ¿sí? Coma, luego pongámosle 2.5 kilómetros, luego 2.5 kilómetros, a ver, 2.5 kilómetros norte, 28 grados, y ahora sí tengo que insertar ecuación aquí. Ecuación, el símbolo de grados que está acá. Ya, 28 grados hacia el oeste. Listo. Y finalmente, a ver, por ahí de un lugar a otro, de una ciudad, un auto recorre primero 3 kilómetros noreste, luego 23.5. Finalmente, pongámosle sur. 3.2 kilómetros, coma, y 220 grados. Pongámosle el símbolo. ¿Sí? Como le digo, me estoy inventando este ejercicio. ¿Ya? Y lo ponemos acá abajo. Les vamos a cerrar. Coma determinar. 2 puntos aparte. Empecemos con el A. Vamos a determinar los desplazamientos realizados. Realizados por el auto. Literal B, hagamos la posición de la partícula del auto en cada tramo. ¿Sí? C, la distancia total recorrida. Y D, el desplazamiento total. Y después, cuando ya les enseñe, vamos a ver la velocidad media, la velocidad instantánea, la aceleración, etcétera, etcétera. Empecemos con esto. Inicio. Vamos por acá, con 16 es suficiente. Ya, tenemos entonces nuestro ejercicio ahí, nos dice. Tenemos un minuto ya también. Igual se vuelven a conectar. Desconéctense, en acceso voy a tomar agüita. Ya nos volvemos a conectar.